Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 21 y 26 de marzo del 2016. Soy Osman Gordillo y la semana que acabó de pasar fue clave para la economía mundial debido al cambio de perspectiva anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos en el tema de la senda de subida de tasas. Estamos hablando que de 4 subidas anunciadas en diciembre del 2015 se cambió a 2 subidas únicamente. Y este cambio de discurso implicó un rally básicamente en todos los activos de riesgo, incluyendo obviamente el precio del petróleo. Esto nos lleva a la segunda foto o a la segunda imagen de la semana, y es el movimiento alcista que ha subido el precio del crudo, motivado principalmente por dos hechos. Como ya lo mencionamos, el cambio de perspectiva de la Reserva Federal, y el segundo hecho está enfocado en la posibilidad de una reunión en abril en la cual se llegaría, lo que se dice o los rumores que se dicen, en la cual se llegaría a una congelación en la producción a niveles de enero del 2016. Entonces, este nuevo ambiente de liquidez mundial impulsado por los diferentes bancos centrales, el último de los cuales es la Fed, y la posibilidad que se dé una reunión en la cual por lo menos se discuta el congelamiento de la producción de petróleo, pues es lo que está haciendo que los activos, como lo mencionaba, los activos de riesgo, incluyendo los de Colombia, los TES y el dólar, tengan un rally importante que esperamos se mantenga en esta semana que inicia. Bueno, en la charla de hoy vamos a tratar principalmente tres temas. Por un lado, vamos a comenzar con el tema local, con Colombia. Vamos a analizar la subida de tasas del Banco Central en 25 puntos básicos, y también vamos digamos que a revisar el comportamiento de algunos indicadores líderes que hemos venido siguiendo en los últimos meses. Estamos hablando de la confianza del consumidor, las ventas al por menor y la producción industrial, teniendo en cuenta que la semana pasada fueron publicados. Bueno, de ahí vamos a ir al tema del petróleo. Vamos a revisar en general los niveles objetivo y los rangos en términos de precios. Igualmente vamos a analizar un poco más en detalle el efecto del cambio de perspectiva o del cambio de senda de subidas de tasas de la Fed, precisamente en los precios del petróleo. Y finalmente vamos a analizar un tema que me parece bien importante, y es la capacidad de almacenamiento que está llegando, digamos, a su tope. Vamos a ver cómo está en estos momentos o cuál es el porcentaje de capacidad ocupada y qué puede pasar en el corto y mediano plazo si esta capacidad se llena. Bueno, finalmente vamos a ir al tema obviamente de los Estados Unidos. Vamos a analizar un poco el lenguaje que se usó en la Reserva Federal, las proyecciones que se publicaron y lo que se conoce como el mapa de puntos. Y en general, ¿cuál fue el efecto de las nuevas, digamos, proyecciones publicadas por la Reserva Federal en los diferentes mercados? Bueno, sin embargo, antes de empezar estos tres temas que son digamos, de una gran importancia, no quisiera dejar otros dos que también pueden tomar relevancia o que digamos ya son relevantes, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a poder analizar en este video. Por un lado, es importante tener en cuenta el tema político de Brasil. Ya comienza o ya comenzó el juicio que se tiene, el juicio político contra Dilma, y obviamente toda la popularidad o la baja popularidad que ella tiene, pues sería un factor que habría que tener en cuenta para determinar en qué puede terminar finalmente este juicio. En este sentido, estamos poniendo, como lo vemos en la pantalla, un semáforo en rojo. Básicamente es el único que hay
en general en todo nuestro mapa mundial, y creo que de ahí va a venir la mayor tensión en las próximas semanas. Por otro lado, el segundo tema que no quiero dejar pasar es China, y básicamente se está hablando en el mercado de posibles nuevos recortes que se den provenientes del Banco Central. Entonces, pues obviamente eso va a generar aún mayor liquidez en el mercado, y básicamente estaremos pendientes de estas medidas que puedan tomarse en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, entonces ahora sí, después de esta pequeña introducción, comencemos con el primer tema, que es el tema de Colombia. Entonces el viernes pasado se subieron, o el Banco Central de Colombia aumentó sus tasas de referencia en 25 puntos básicos. Es un movimiento en línea con lo que se estaba esperando, o sea, no hubo sorpresas. En general el comunicado no tuvo mayores variaciones al comunicado del mes pasado. Básicamente fueron muy similares. Sin embargo, hay que resaltar que no se toca el tema fiscal. En el anterior comunicado, prácticamente 2 párrafos estuvieron enfocados a este tema, y uno podría determinar que digamos que el análisis del, en general, ambiente fiscal del anterior comunicado pudo haber sido una respuesta a la calificadora debido a la reducción de la perspectiva. Entonces, podríamos determinar que en este comunicado no se tocó ese tema precisamente por esa razón, porque ya se le respondió a la calificadora y porque se supone que las medidas fiscales pues ya estarían en camino. Sin embargo, hay algunos puntos que me parece importante tener en cuenta en general en lo que tiene que ver con el lenguaje usado en el comunicado, ¿no? El primero es que se dice que las condiciones del mercado externo han afectado positivamente los activos internos, y con eso nos estamos refiriendo puntualmente a lo que ha pasado con el petróleo, a lo que ha pasado con el cambio de las perspectivas de la Reserva Federal y el efecto de estos dos hechos con la tasa de cambio, que finalmente van a terminar afectando positivamente las condiciones externas de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente estarían afectando positivamente el déficit en cuenta corriente. Entonces, este es un punto realmente importante, pues, porque básicamente si se mantienen las condiciones externas favorables, lo que el Banco de la República estaría diciendo entre líneas es que muchos de los indicadores macroeconómicos del país podrían beneficiarse. Bueno, el segundo punto a resaltar es que en general los datos macroeconómicos, según el Banco de la República, siguen siendo de alguna forma mixtos. Entonces, lo que son los indicadores líderes, como por ejemplo las ventas al por menor y la confianza industrial, y la producción industrial, muestran fortaleza en la economía, pero por otro lado se vuelve a mencionar la preocupación alrededor de la confianza del consumidor, y ahora con la subida de la tasa del desempleo. Entonces, como quien dice, todavía el tema de crecimiento macroeconómico no está claro, y hay algunos, digamos, nubarrones o algunas, digamos, preocupaciones que se logran ver en el comunicado del Banco Central. Finalmente, como era de esperarse, como es obvio, se habla del tema de inflación. Obviamente el tema de inflación sigue preocupando. Es como quien dice, uno podría decir, el comunicado se divide en 3 temas principales. El tema externo, como lo mencionamos anteriormente, el tema macroeconómico con los datos mixtos, y obviamente un tema relacionado con la inflación, que hizo finalmente que el banco ajustara sus tasas de referencia en 25 puntos básicos. Pero ahora lo importante es, bueno, ¿y qué puede venir hacia adelante? Y esto está más relacionado con la visión nuestra sobre las tasas de referencia. En los anteriores videos y presentaciones hemos determinado que si bien esperábamos 25 puntos básicos de subida en la anterior reunión, veríamos que este sería el último movimiento, o sea, como quien dice que el Banco Central alcanzaría el 6,5 y ahí pararía. Después de revisar diferentes, digamos, piezas de este rompecabezas, una de las cuales fue el comunicado del Banco Central
Y ahora los indicadores líderes, como por ejemplo las ventas al por menor, la producción industrial y la confianza del consumidor, lo que estamos viendo es que estaríamos reafirmando nuestra visión que la anterior subida, o sea, la del viernes pasado, pudo ser la última subida del Banco de la República en digamos que en esta senda de política monetaria restrictiva. Entonces, ya vimos el comunicado del banco, ahora veamos la producción industrial. Acá hay una cosa o dos cosas que me llaman mucho la atención. Obviamente, el indicador creció de una forma muy fuerte, por arriba del 8%, pero acá lo que hay que resaltar es que de ese 8.2%, un 4.60% correspondió única y exclusivamente al efecto de reficar. Todo el resto de indicadores que hacen parte de la producción industrial mostraron niveles que a mi juicio son, digamos que no muy buenos. Entonces, en conclusión, a pesar que la producción industrial creció muy fuerte, únicamente lo hizo por un efecto puntual relacionado con el crecimiento del sector de refinación de petróleo. Si miramos el índice, que es en esta línea, la línea de color azul, lo que vemos es que se dio una caída de un mes a otro. Lo que muestra básicamente que esta subida tan importante fue dada más por una, o se explica mejor, por una, digamos que ajuste estadístico impulsado casi que exclusivamente por lo que hablábamos de la refinación de petróleo. Es como quien dice, a nuestro juicio, este dato realmente no es bueno. Ahora, el siguiente dato a tener en cuenta son las ventas al por menor. Digamos que en términos de la historia reciente, lo que se alcanza a ver es que estábamos en niveles cercanos a cero. Subimos al 2.2%, lo cual evidentemente es un buen comportamiento, pero nuevamente el índice vuelve a caer en este mes. Y esto obviamente es digamos, una señal que posiblemente esta subida por arriba del 2% sea más relacionada con una corrección estadística debido a los niveles que se alcanzaron hace un año. Entonces creo que en términos puntuales, los indicadores de producción industrial y de ventas al por menor realmente no muestran una fortaleza, digamos, importante en los indicadores, digamos, macroeconómicos. Ahora, el indicador más importante que vemos hasta ahora, el cual el mismo Banco de la República ya ha mencionado en dos de sus últimos comunicados, es la confianza del consumidor. Fíjense ustedes, en el 2016 llevamos niveles negativos en el índice por debajo de 21, el nivel más bajo desde hace muchísimos años. Y esto obviamente pues es una señal de debilidad económica importante teniendo en cuenta la alta correlación que hay entre este índice y el crecimiento del PIB. Entonces básicamente lo que vemos es que algunos indicadores líderes estarían mostrando cierta debilidad en la economía. Obviamente habría que esperar cómo se terminan de desarrollar estos indicadores en los meses venideros, pero creemos que las señales que muestran actualmente son suficientes para pensar que el Banco de la República podría terminar sus ajustes en el 6,5, o sea, como quien dice, ya habría llegado a su máximo de subidas de tasas en esta senda de política monetaria restrictiva. Obviamente, estas mismas cifras que van a salir en este mes, perdón, van a ser muy importantes. El 5 del próximo mes tenemos la publicación de la inflación, es un dato clave para determinar si finalmente la inflación quebró tendencia, y obviamente lo que nos den estos indicadores en estas semanas venideras pues van a determinar finalmente lo que el Banco de la República vaya a terminar haciendo en el tema de tasas. Pero lo que nosotros creemos, nuestro escenario básicamente es que el Banco de la República ya llegó a su máximo y eso implicaría una posible, digamos, mayor valorización de la parte corta de la deuda o de la deuda local o los títulos denominados en pesos o TES. Bueno, en términos de calendario
Para Colombia, pues básicamente por razones obvias no va a haber una gran cantidad de publicaciones, los mercados van a estar, digamos, muy quietos con una volatilidad relativamente baja. Entonces creemos que básicamente esta semana de alguna forma va a ser así como de transición, no va a haber mucho movimiento. Bueno, nuestro siguiente tema está relacionado con el tema del petróleo y lo que se ve claramente es que se continúa manteniendo la tendencia al alza. Esto es una gráfica de los últimos aproximadamente 10 días y está influenciada, como les decía al inicio, por dos razones principales. La primera, porque en abril se realizaría la reunión de algunos países productores de la OPEP con otros que serían también productores de petróleo, pero que no pertenecen a la OPEP. Lo que se habla es que estos países podrían llegar a un acuerdo de congelación de producción a niveles observados en enero del 2016. Vale la pena recordar que muchos de los países de la OPEP estaban en sus máximos de producción en enero del 2016. Es como quien dice, el congelamiento de la producción se realizaría en, de alguna forma, niveles máximos para muchos países. Y el tercer punto que me parece importante acá tener en cuenta es el efecto entre la fortaleza o debilidad del dólar y el precio del petróleo. Entonces, este tema ya lo hemos mencionado anteriormente en estos videos, pero hagamos un pequeño recuento de esta correlación. En la gráfica se ve el indicador del dólar de color naranja y de color azul el precio del petróleo. Y lo que se ve es que cuando uno cae, el otro tiende a subir. Básicamente, lo que dijo la Reserva Federal en la última semana hizo que el dólar tendiera a debilitarse en los últimos días. Y básicamente ese movimiento es lo que ha hecho que el petróleo tienda a fortalecerse. Entonces, a menor número de subidas por parte de la Reserva Federal, el dólar va a tener la tendencia, digamos, de fortalecerse menos o de debilitarse, y eso obviamente va a ser un factor positivo para el precio del petróleo. Entonces, en conclusión, dos aspectos muy importantes son los que han hecho que el petróleo suba de precio en las últimas semanas. Por un lado, el cambio de perspectiva de la Reserva Federal y por otro lado, la posible reunión que se vaya a dar entre productores y no productores de la OPEP. O países que pertenecen y no pertenecen a la OPEP, pero todos productores de petróleo. Ahora, hay un tema que me parece muy importante en las condiciones actuales y del cual se ha hablado mucho, digamos, en los mercados externos, y básicamente es la capacidad de almacenamiento. La idea principal es que cuando se llene la capacidad de almacenamiento simplemente no va a haber dónde guardar el petróleo que se produzca, y esto va a hacer que los productores tengan que venderlo al precio que sea. Básicamente sería una razón para pensar que el precio podría caer en el momento en que llegue este porcentaje a su máximo. Veamos cómo se mide esta capacidad de almacenamiento y en qué porcentaje se encuentra. Entonces, básicamente, para tratar de tener una idea o una imagen de este almacenamiento, lo que hacemos es analizar lo que pasa en un, digamos, punto muy representativo del mercado de petróleo mundial. Ese punto se encuentra en los Estados Unidos y precisamente es donde la Bolsa de Nueva York entrega digamos, sus contratos o entrega el petróleo que está en los diferentes contratos. Básicamente, este punto representa el 13% del almacenamiento total de los Estados Unidos, y en últimas podría tomarse como una foto de lo que pasa en el mercado del petróleo. Entonces, actualmente, según nuestras cuentas, está en una capacidad del 92.5%
llena. Básicamente, ¿de dónde sacamos este número? Y es la capacidad de almacenamiento, que son 73 millones de barriles. Lo que hay que tener en cuenta acá es que esta cifra, la última actualización se dio en el mes de septiembre del 2015 y la próxima actualización se dará en el mes de mayo. Entonces esta cifra puede estar rezagada. Ahora, ¿cuánto hay en existencias, digamos, de millones de barriles almacenados? Este dato sí es actual y son 67 millones. Entonces, como quien dice, este 92% surge o sale de estas dos cifras, una de las cuales no es actual y otra de las cuales es actualizada a la anterior semana. Entonces, obviamente, esta cifra puede tener ciertas, digamos, limitaciones. Vamos a tener la próxima cifra de almacenamiento hasta mayo, pero de todos modos da una visión bastante adecuada de cómo está lleno el almacenamiento en los Estados Unidos. Y lo que se ve claramente es que algunas, digamos, alarmas se están prendiendo en estos momentos porque estamos hablando que es el mayor nivel en varios años en los cuales el almacenamiento está llegando prácticamente al 100%. Entonces, este tema siempre ha sido seguido en general por los mercados de afuera. Nosotros también lo estamos siguiendo y básicamente lo que indica es que puede venir cierto ruido en el tema de almacenamiento y la próxima actualización del dato se dará hasta el mes de mayo. Bueno, finalmente, en cuanto a los niveles de precio de referencia WTI, básicamente seguimos en lo mismo, no hemos cambiado absolutamente nada. Nuestros niveles principales se encuentran en 42.30 como el objetivo hacia el cual el precio debe ir, con un soporte primero en 38.25 y un soporte adicional en 34. Creo que entre estos tres niveles el precio se va a mover y lo que hemos mencionado hace ya varias semanas es que el precio podría alcanzar este nivel de 42 y hacia allá debería ir en el corto y mediano plazo. Por el momento vemos que una vez alcanzado ese 42, va a ser bien complicado que continúe el rally alcista en el WTI, precisamente por múltiples factores que hemos analizado anteriormente. Uno de ellos, pues básicamente el tema del almacenamiento, otro es la efectividad de los acuerdos que puedan surgir si se da la reunión de productores en abril. Y finalmente, en general, pues porque evidentemente en este momento hay una sobreoferta que obviamente no se va a, digamos, eliminar en el corto plazo, sino que va a tomar algunos meses en lograrse el equilibrio entre demanda y oferta. Entonces, básicamente, nuestros niveles son en el corto plazo, vamos a llegar al 42 y ahí vamos a estar y vamos a cumplir nuestro máximo por lo menos de las próximas semanas. Bueno, finalmente, a tener en cuenta, ya estamos venciendo el contrato. Entonces, como quien dice, generalmente cuando hay un vencimiento de contrato hay una subida muy agresiva de $1, $1.50 en el tema del precio y eso pues puede explicar puntualmente subidas en el corto plazo que no están explicadas por fundamentales. Entonces eso a tener en cuenta. Y bueno, finalmente pues nuestro siguiente tema va a estar relacionado con Estados Unidos, lo que pasó con la Reserva Federal. Y básicamente lo que ya hemos mencionado anteriormente, la Reserva Federal cambió de 4 subidas a 2 subidas su panorama de ajustes en el 2016. En últimas, lo que la Reserva Federal espera en tasas de referencia es un 0.875, o sea, como quien dice, las tasas entre un 0.75 y un 1% al final de 2016. Anteriormente, la misma Reserva Federal estaba hablando de entre un 1.25 y un 1.5. Ahora, para el 2017 también se ajustaron a la baja el número de subidas, se quitaron 50 puntos básicos, o sea, como quien dice 2 subidas. El objetivo para el próximo año es 1.875 y venimos de 2.375, pero acá lo importante también es que en el largo plazo, más o menos los escenarios sí se mantuvieron estables.
La diferencia entre el observado, entre lo que se decía en el 2015 en diciembre y lo que se dijo en esta ocasión para el 2018 fue únicamente de una subida y para el largo plazo pues prácticamente fue invariable. Entonces, como quien dice, la Reserva Federal determina que únicamente el cambio o la reducción de la perspectiva se daría en el corto y mediano plazo. En el largo plazo, las proyecciones se mantienen prácticamente invariables. Ahora, ¿por qué se da esta reducción? Básicamente porque lo que la Reserva Federal ve es un menor crecimiento. Para el 2016 estaríamos hablando de 2.2 desde el 2.4 y una menor, digamos que menores niveles de inflación. Del 1.6 estaríamos hablando al 1.2, esto para el 2016. Para el largo plazo, básicamente, nos mantenemos en niveles muy similares a los que ya se habían determinado en diciembre del 2015. Entonces, como quien dice, lo que ve la Reserva Federal es un problema de corto plazo que podría solucionarse en el corto plazo, pero en el largo plazo, hablando del 2018 para adelante, básicamente no se cambia en absolutamente nada la perspectiva. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en el lenguaje usado? Creo que acá lo que más me llama la atención es que la decisión no fue unánime, ¿no? Anteriormente todos los gobernadores habían propuesto mantener las tasas, ahora hubo una persona que estuvo, digamos, apoyando una subida de tasas. Por otro lado, algo que es bien importante es que, según el mismo comunicado, se dice que hay algunas presiones inflacionarias, pero por el momento no estarían preocupando. Esto de alguna forma puede cambiar si el comportamiento del precio del petróleo continúa mostrando una tendencia al alza. Ya vamos a ver en adelante una gráfica que me parece bien interesante. Y por el otro lado, pues obviamente se habla algo evidente, la debilidad y la preocupación en el crecimiento y en algunos indicadores, tanto al interior de la economía americana como al exterior. Ahí estaríamos hablando de debilidad proveniente en general de China y de algunos, digamos, algunas otras regiones como los países emergentes. Ahora, el efecto digamos, de esta nueva visión de la Reserva Federal, básicamente se vio casi que de inmediato en o en un cambio del mes que el mercado espera para la próxima subida de tasas. Antes del comunicado se estaba esperando el mes de junio como el siguiente mes y ahora se está viendo como el mes de septiembre. La probabilidad de subida en septiembre estaría aproximadamente alrededor del 60%. Sin embargo, a tener en cuenta para julio se encuentra cercana al 50%. Entonces, como quien dice, la probabilidad de la subida según el mercado estaría entre el mes de julio y el mes de septiembre. Y si se da en estos meses, uno esperaría que la subida, una de las subidas sería en el mes de septiembre y la siguiente subida sería en el mes de diciembre para totalizar dos subidas en el 2016. Obviamente los indicadores de riesgo ganaron, digamos que en valorización en el momento en que la Fed cambia su visión. Indicadores como el petróleo o la renta variable de Estados Unidos mostraron valorizaciones importantes y por el otro lado, obviamente lo que es la renta fija americana y el dólar mostraron caídas. El dólar, como lo habíamos visto en la parte de petróleo, pues está siendo uno de los drivers principales en el movimiento del petróleo. Entonces, una caída o lo que implique una caída en el precio del dólar generalmente va a implicar una subida en el precio del petróleo. Bueno, y finalmente esto es lo que creo que debemos todos tener en cuenta en los próximos meses o en las próximas semanas. Y es que básicamente la Fed ha dicho que no le preocupa por el momento el tema inflacionario. Y esto es relevante en el momento o en la medida en que los precios de la energía continúen con esa tendencia bajista. Una vez los precios de la energía y puntualmente el precio del petróleo
tenga una tendencia alcista mucho más, digamos, pronunciada y sostenida, que es lo más importante, se podría pensar que podrían prenderse ciertas alarmas que impliquen de pronto una posible subida de tasas de la Fed. Obviamente, esta hipótesis habría que probarla en los próximos meses, pero creo que esto es una bandera roja que habría que tener en cuenta y habría que hacerle un seguimiento, digamos, muy de cerca. Precisamente estamos hablando que la inflación núcleo se ubica en 2.3% por arriba del 2% meta de la Reserva Federal y la inflación total se ubica únicamente en 1%. La explicación de esta diferencia está por los lados de la energía, que está cayendo anualizado el 12%. Entonces, si bien la energía en el indicador de precios pesa únicamente el 6%, una caída tan importante pues sí es relevante para que la inflación total se ubique en el 1%. Entonces prácticamente este va a ser el tema a tener en cuenta de aquí en adelante y va a dominar lo que la Fed o el campo de la Fed para subir sus tasas o para dejarlas en niveles en los que se encuentra actualmente. Bueno, eso es todo por esta semana. Como siempre, quisiera dejarles algunos puntos que me parecen importantes para tener en cuenta. Y el primero se determina o se enfoca en el precio del en el precio del petróleo. Básicamente ya dimos nuestros niveles para digamos, el corto y medio plazo. 42 sería un objetivo bien importante a tener en cuenta y con miras en la reunión que pueda darse en abril. Por otro lado, el Banco Central de Colombia aumentó 25 puntos básicos su tasa de referencia. Creemos que ya se llegó al nivel máximo. Y finalmente, la Fed, pues que cambió su senda de subidas o de ajustes de tasa de referencia. Básicamente, esto aumenta la liquidez por parte de todos los bancos centrales y los activos relacionados al riesgo, pues han venido digamos que valorizándose y esta valorización debería continuar. Como les había dicho al inicio, hay que tener en cuenta posibles medidas del Banco Central de la China que puede recortar sus tasas aún más y aumentar en general los niveles de liquidez a nivel mundial. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Les agradezco haber visto este video. Si tienen algún comentario, por favor escríbanos. Les deseo una feliz semana. Hasta luego.